3 parámetros. Metrorragia por sangrado intermenstrual. Ahora, todo lo que sangra por debajo del útero, cervix, vagina, vulva, es otro tema aparte. Se llama sangrado del tracto genital inferior, que no tiene nada que ver con sangrado uterino normal. O sea, ¿un pólipo cervical es sangrado uterino normal? No, es un sangrado del tracto genital inferior, ya por si acaso. Bien, hablando de la clasificación, tenemos 2 sistemas según la FIGO, la Federación Internacional de Ginecólogos Obstetras, FIGO 1 y la FIGO 2. El sistema FIGO 1 es para nomenclatura y síntomas. El sistema FIGO 2 es para las causas del sangrado uterino anormal, que es lo que más nos interesa saber. Bien, el sistema FIGO 1 les comento que es todo lo que hemos hablado hasta ahora. Frecuencia, duración, regularidad, volumen, lo de la menstruación normal, que es sangrado intermenstrual y cómo es un sangrado en una paciente que utiliza hormonas. Es lo que íbamos a repasar. El sistema FIGO 2, eso es lo que nos interesa. El acrónimo PALM-WAIN, que ustedes ya lo deben saber de memoria. PALM de palma, ¿no? Pólipos, adenomiosis, leiomioma, malignidad e hiperplasia. Esta es la nueva del 2018, porque la previa, acá había una subclasificación que lo mencionaba, ya no se menciona. Y esta es la nueva también porque acá decía aún no clasificado, not yet classified. Ahora dice not otherwise classified, o sea, no clasificado en otra parte. Son los 2 cambios que han ocurrido en este último del 2018. ¿No? ¿Qué es COIN de moneda? Coagulopatía, disfunción ovulatoria, disfunción endometrial, causas iatrogénicas y no clasificado en otra parte. En resumen, PAL son causas estructurales, orgánicas, que yo puedo medir por algún estudio de imagen o por histopatología. Y el COEIN son causas no estructurales, no orgánicas, que no puedo medir ni por imagen ni por histopatología. Según la edad de la paciente, ¿cómo podemos clasificar? Miren, puede haber sangrado uterino anormal desde el nacimiento por una disminución súbita del estrógeno. En la adolescencia, causas principales, anovulatorio, que es la anovulación, coagulopatías, infecciones, complicaciones del embarazo. En la edad reproductiva, hasta los 40 años, lo mismo, anovulación, causas por efectos secundarios de las hormonas, de los anticonceptivos, complicaciones del embarazo, infecciones, desórdenes endócrinos, pólipos y miomas. Si se dan cuenta, pólipos y miomas no está presente en el adolescente, por si acaso, ¿no? En la perimenopausia, igual, anovulación, pólipos y miomas, cambia el orden, se dan cuenta, ¿no? Pólipos y miomas, hiperplasia endometrial y cáncer endometrial y de cervix. Y en la posmenopausia, atrofia vaginal endometrial, terapia hormonal y cáncer endometrial. Son las principales causas de acuerdo a la edad de la paciente. Ahora hablemos de cada uno de ellos, ¿no? Pólipos. Para decir pólipo, el pólipo tiene que tener 3 características. Tiene que tener un vaso nutricio, un eje vascular, un componente glandular y el tejido fibromuscular o conectivo. Si no cumple uno de los 3, no es un pólipo. La clínica, la paciente generalmente presenta un sangrado intermenstrual. Ustedes saben, entre menstruaciones. Normalmente son benignos, pero puede malignizarse hasta un 1 a 3%, ¿no? Ahora, la correlación ecografía-histeroscopía se dice que es más baja mientras más pequeño es el pólipo. Si es menor a 5 milímetros, 44. De 5 a 10 milímetros, 77. Y mayor a 10 milímetros, 78.5. Y hay que diferenciarla de esta patología, de esta variedad normal que es el endometrio de aspecto polipoide, ¿no? O polipoideo. Muchas pacientes que por ecografía parecen pólipos, le hacen biopsia y sale endometrio normal y normal. Y son sometidas reiteradas veces a histeroscopías. Pero en realidad es un endometrio de aspecto polipoideo que es normal. Siguiendo con el PAN, luego de pólipos tenemos adenomiosis. ¿Qué es la adenomiosis? Glándulas endometriales y estroma dentro del miometrio. O sea, prácticamente estaríamos hablando de una endometriosis, presencia de endometrio en otra parte del tracto genital. La prevalencia, miren, del 5 al 70%. ¿Por qué varía tanto? Porque a veces no se diagnostica, ¿no? Principales características. ¿Qué es lo que tiene que tener la paciente? El útero aumenta de tamaño, ¿no? Tiene sangrado uterino normal y puede estar asociado a dolor pélvico crónico, dispareunia, dismenorrea, ¿no? La invasión que se requiere 3 milímetros, pero eso no lo podemos saber, solamente se lo sabe cuando se saca el útero en una histerectomía. Se diagnostica por ecografía y resonancia magnética. Mire, la sensibilidad de la ecografía 72% y la especificidad 81%. Ahora, ecográficamente, una adenomiosis, le puse esa diapositiva solamente para que la vean, porque sé que a veces es difícil memorizar, pero ecográficamente tiene que tener un miometrio difuso, estriaciones, la unión endometrial indefinida, lagunas, la ecotextura miometrial normal focal, o sea, adenomiomas puede tener,
un útero aumentado de tamaño, asimétrico, sin relación con los ledomiomas, y lo más importante, que en el Doppler color los vasos pasan a través de la masa, y no como en el ledomioma que pasa que los vasos están alrededor del ledomioma, como para diferenciarlos, ¿no? Entrando a los leiomiomas. ¿Qué son los leiomiomas? Son los miomas que ustedes los conocen. Tumores benignos, fibromusculares del miometrio. Miren, 3 definiciones: mioma, fibroma, leiomioma. ¿Cuál es la más adecuada? Según la FIGO, leiomioma es el término adecuado. Pueden ser asintomáticos, pero también pueden presentar síntomas de acuerdo a la ubicación del mioma. ¿Cuáles son los que más sangran? Los que pueden provocar anemia severa, inestabilidad hemodinámica, los submucosos. ¿Por qué? Porque tienen una gran vascularización y aumenta la superficie de sangre, además que los vasos sanguíneos tienen como soluciones de contracciones, ¿no? Provocan un sangrado uterino normal agudo, descompensación hemodinámica. Los intramurales se manifiestan por sangrado menstrual abundante, ¿no? Y los subserosos no sangran. ¿Qué provocan los subserosos? Dolor pélvico y compresión de órganos vecinos, como la vejiga, el recto, provocando polaquiuria, constipación, etc. Hay 3 clasificaciones que se pueden utilizar: primario, secundario y terciario. El primario es cuando el ecografista nos decía, hay mioma, no le importaba el número, el lugar. Secundario, cuando el ecografista identificaba solo el mioma submucoso y lo relacionaba a los demás con respecto al mioma submucoso. Y el terciario, la de Wamsteker y Kolb, es la que ustedes conocen de la clasificación o subclasificación de la FIGO. 8 categorías, ¿no? Lo que tienen que saber es que 0, 1 y 2 son submucosos y provocan sangrado uterino normal, ¿no? Son los miomas submucosos, 0, 1 y 2. El 3 tiene contacto con el endometrio, pero es 100% intramural. Aquí está el 3. Contacto con el endometrio, pero 100% intramural. El 4 es totalmente intramural, solito. El 5 es subseroso, pero más del 50% está intramural. Más del 50%, pero ya es subseroso. El 6 es subseroso, pero menos del 50% está intramural. Subseroso y menos del 50% es intramural. El 7 es totalmente subseroso, ahí arriba, con peligro. Y el 8 es otro tipo de miomas, donde se pueden encontrar, por ejemplo, en el cervix, mioma cervical, mioma de ligamento ancho, mioma de ligamento redondo, o pueden ser parasitarios, cuando los miomas están solamente adosados recibiendo los flujos sanguíneos de otras estructuras. Bien, malignidad e hiperplasia. Estamos terminando el PAL, ¿no? Malignidad. Es poco frecuente que tanto la hiperplasia típica como carcinoma de endometrio se presente en la paciente en edad reproductiva. ¿Qué es lo más frecuente? La hiperplasia típica, no es lo más frecuente. Pero sí se puede pensar en aquella paciente que tiene factores de riesgo: obesidad, nuliparidad, anovulación crónica. ¿Qué es anovulación crónica? Que no ovula. Por lo tanto, si no ovula, el endometrio se ha quedado estimulado por el estrógeno de forma crónica, engrosándose. Si no ovula, no va a haber cuerpo lúteo, no va a haber progesterona. Por lo tanto, el endometrio no sufre su cambio de endometrio proliferativo a secretor y se engruesa, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Se convierte en una hiperplasia, que puede ser típica o atípica, y ahí la paciente empieza a sangrar. Eso es anovulación crónica, que no ovula, por lo tanto no menstrua, ¿no? Bien, ¿cómo se manifiesta esta patología? Por sangrado menstrual abundante. Ustedes ya saben la definición de esa palabra. Ahora, ¿cómo voy a diagnosticar una hiperplasia endometrial? Hacer una ecografía. ¿En qué momento del mes? Miren, durante todo el ciclo, el endometrio cambia de grosor. En una paciente posmenopáusica, eso sí está bien establecido. En paciente posmenopáusica, ¿no? O sea, por encima de un año después de que ha perdido la menstruación de la paciente posmenopáusica, el punto de corte establecido es 4 milímetros. Si en la ecografía el endometrio tiene 5 milímetros, ya tiene una probabilidad de que pueda ser un cáncer de endometrio. 4 milímetros. ¿Y qué pasa en la paciente premenopáusica, la que todavía menstrua? Si cambia en todo el momento, ¿cómo voy a saber yo si esto es hiperplasia o es lo normal? Porque tengo que saber el diámetro exacto. ¿En qué momento del mes sería el mejor momento para hacer una ecografía en una premenopáusica? Inmediatamente después de la menstruación, donde está mucho más delgado. ¿Y en qué momento ocurre esto? Día 4, 5, 6 del ciclo. Día 1 del ciclo es la menstruación. O sea, inmediatamente en cuanto está terminando ya puedo hacer
la ecografía transvaginal. 4, 5, 6. Por lo tanto, estoy hablando de la fase proliferativa preovulación. Inmediatamente después de la menstruación, hasta 8 milímetros. Si está por encima de este punto de corte en estos días del mes, ya podría sospechar yo que es una hiperplasia endometrial, ¿no? Si se dan cuenta, una vez que llega al día 6, sigue aumentando 1 milímetro por día ese endometrio, cosa que un día antes de la ovulación puede estar hasta 12 milímetros. Ovula la paciente y sigue engrosándose porque se está preparando para recibir al probable embrión, que nunca va a llegar. Mire, puede engrosarse hasta 24 milímetros. Si yo veo y digo, ay, no está por encima de 8, 24, no. ¿En qué momento le estás haciendo esa ecografía? Tiene que ser en postmenstruo inmediato. Ahora, si ya hacen ustedes el diagnóstico de que sí es una hiperplasia típica, ya tienen que utilizar otro tipo de clasificación, ¿no? Según la FIGO o la OMS de patología maligna del endometrio, que es otro tema. Empezamos con el COEI. Coagulopatía. Hace referencia a trastornos sistémicos de la hemostasia, ¿no? En la población general, hasta el 2%. En las mujeres que presentan sangrado menstrual abundante se puede presentar hasta el 29% que puedan tener una coagulopatía. ¿En quiénes es más importante esto? En las adolescentes con sangrado uterino anormal. 20% de los adolescentes con sangrado menstrual abundante tienen alguna coagulopatía. 33% de los adolescentes hospitalizados por sangrado menstrual abundante tienen una coagulopatía como causa. ¿Cuál es la coagulopatía más conocida? Enfermedad de von Willebrand, la U, ¿no? Su característica es que disminuye este factor de von Willebrand o formas anormales de la amiga. ¿Cómo voy a sospechar yo coagulopatía? Es que tengo que tomar en cuenta 3 criterios para sospechar coagulopatía. Que la paciente tenga desde la menarca sangrado menstrual abundante. ¿Qué era sangrado menstrual abundante? Por encima de los 8 días, por encima de los 80 ml. 2 tampones. O que se cambie 2 toallas o tampones en 1 hora. Sangrado menstrual abundante. Desde la menarca, ese antecedente. Que tenga historia familiar de algún desorden de la coagulación, tiene que tener como segundo criterio, o uno de los siguientes, de estos 3. Una hemorragia postparto tardía, después de las 24 horas, un sangrado relacionado con algún procedimiento quirúrgico inesperado que no esperaba, o un sangrado relacionado con un procedimiento dental. O 2 o más de los siguientes síntomas, que tenga equimosis, que se presente 1 o 2 veces al mes, sin causa aparente, que sea una equimosis mayor a 2 centímetros, que tenga epistaxis 1 o 2 veces al mes, bilateral, de más de 10 minutos, y que una vez en el año tuvo que requerir de taponaje, sangrado frecuente de las encías, sangrado de cortes triviales que duren más de 5 minutos, hemorragia que requirió transfusión sanguínea o que tenga un cuerpo lúteo hemorrágico. ¿Ya? Ahí podemos sospechar de coagulopatía. Empezamos con la O, disfunción ovulatoria. Esto es lo más interesante. Disfunción ovulatoria. Incluye la anovulación y la oligoovulación. Anovulación ya les dije, no ovular. La paciente no ovula, no menstrua. ¿Pero por qué no ovulará? Ahorita vamos a ver la causa. ¿Qué es la oligoovulación? U oligoamenorrea. ¿Cómo se definía oligoamenorrea? ¿Cómo era? Menos de 9 menstruaciones en un año, que es 12 meses, o que del primer día al primer día pasen más de 38 días, ¿no? Oligoamenorrea. Ocurre en los extremos de la edad, los extremos de la edad, o sea, en adolescentes o en las perimenopáusicas, solamente en los extremos de la vida. ¿Por qué se va a caracterizar? Porque puede ir desde una amenorrea hasta una hemorragia aguda que va a requerir internación. Si ustedes han visto un caso de alguna niña, 14 o 15 años, que se interna con anemia severísima de hemoglobina de 5 y por un sangrado menstrual abundante, aquí está la causa. Disfunción ovulatoria. Bien, se puede categorizar según lo que dice el acrónimo HIPOP, porque puede ser de causa hipotalámica, hipofisaria, ovárica o un síndrome de ovario poliquístico. ¿Cómo pasa esto? ¿Cómo una niña de 14 años va a tener un sangrado menstrual abundante que va a terminar con hemoglobina de 5 y se interna para transfusión sanguínea? Como hay una inmadurez del eje hipotálamo-hipófiso-gonadal, ¿no? Las adolescentes tienen una inmadurez. Esta inmadurez generalmente se presenta los primeros 6 años posmenarca, mucho más frecuente los primeros 2 años posmenarca. Pero también depende de qué edad tuvo la menarca. Si fue hasta antes de los 12 años, esta inmadurez puede durar 1 año. Si fue a los 13 años, puede durar 3 años. Si fue después de los 13 años, la menarca puede durar hasta 4 años y medio la inmadurez. Por inmadurez hay una falla del pico del LH.
¿Para qué le sirve el pico de LH? Para que ovule la paciente.